Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va a cada uno de ustedes? Este es tiempo de reflexión y vamos a reflexionar en un pasaje de la palabra de Dios. Este pasaje que vamos a leer es Lucas 22 y nos habla de la fe de Simón que es zarandeada. El texto es Lucas 22 del 31 al 32 y lo vamos a leer. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La fe en el caminar cristiano es puesta a prueba. Debe pasar por la zaranda y salir aprobado. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es tanto un acto de un momento como de una actitud continua de haber y que debe aumentar y fortalecerse. Esa fe debe crecer. Debemos ser granos limpios. Dice el 31, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto le dice Jesús a Simón. Dios permite que Satanás tiente a sus hijos, solo dentro de ciertos límites, y según él lo autoriza. Lo hizo con Job. En Job 1, del 1 al 10 dice, en una conversación de Satanás, del enemigo, del diablo con Dios, y le dice a Dios: siempre has puesto en un muro de protección alrededor de él, de su casa y de todas sus propiedades. El enemigo le decía a Dios que no le permitía tocar a Job. Dios es fiel en toda tentación, dando una salida cuando ésta llega. 1 Corintios 10:13. El trigo es zarandeado para quitar toda impureza, suciedad y principalmente la paja que cubre el grano. Perfeccionados completos en Cristo. La satisfacción de toda necesidad espiritual se encuentra en Cristo. Hecho posible por la cruz. Colosenses 2:10. Todo creyente es débil, pero el Señor tiene la tendencia de hacernos más débil, con la intención de hacernos depender completamente en Él y de Él. Bástate mi gracia, dice el Señor, para que me pueda perfeccionar en ti. Este pasaje habla de que su gracia es la que en nosotros tiene el poder para perfeccionarnos en nuestra debilidad. Y de esta manera poder obtener su fuerza y su poder. Esto lo dice 2 Corintios 2:9. Pedro debía entender que no era con sus fuerzas, no era a través de su carácter, tampoco de la valentía. Esto se trataba del poder y de la gracia de Dios. Él debía entender esta parte, él debía morir a su yo. Tu fe no falte o desfallezca, el versículo 32. Jesús ruega por ti, intercede por ti al Padre, nos dice este versículo. Cristo pide que la fe de su pueblo no falle. Como intercesor celestial, Él ora por cada uno de los que por Él se acercan a Dios para vivir esta fe en Cristo Jesús. Y Él dice que vive siempre para interceder por cada uno de ellos. Tener fe y confiar firmemente en Él. Cristo crucificado, resucitado como Señor y Salvador, mi Señor, Salvador personal, y creer en Él a través de todo corazón. Romanos 6:17. Romanos 6:17 dice de esta forma: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza. Una fe firme en Cristo es la que Dios quiere que tengamos. Esa fe en Cristo lleva una nueva relación con Dios. Mediante esa nueva relación, el cristiano muere al pecado y el Espíritu Santo vive en él. La fe es Cristo, en él, el Cristo crucificado.
y debemos cuidar esa verdad y de mantenerla, ya que todo ataque de Satanás está en contra de la cruz y nuestra fe está puesta en esta obra completa, en esta obra de la cruz, en la obra terminada. Filipenses 1:27 nos habla cuando Pablo les dice a los hermanos y que cuando los vuelva a ver, él va a querer ver en ellos esta firmeza y que estén unidos en un mismo espíritu y en un propósito, luchando juntos por esta fe, por las buenas noticias. Que te conviertas, le dice Jesús, y una vez vuelto te afirmes en la fe. Dice Jesús, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vida nueva en Cristo. El viejo hombre se refiere a la vieja naturaleza no regenerada del creyente, pero que ahora ha sido crucificado en la cruz. El cuerpo del pecado, controlado por el deseo pecaminoso, sea quebrantada su esclavitud al pecado. El creyente verdadero ha muerto al pecado y vive para Cristo. Romanos 6:6. Estamos muertos a la naturaleza pecaminosa en virtud de la cruz, y nuestra fe en aquel sacrificio seguimos viviendo la vida de la resurrección, vivos para Dios y en Dios. Romanos 6:11. Tengo vida nueva, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Ya no vivo en mis propias fuerzas ni en mis capacidades, sino que Cristo vive en mí. Esto decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Fortalecidos en la fe, dispuestos a enfrentarlo todo en el Señor. Fortalecidos en el Espíritu, es tener los sentimientos, los pensamientos y propósitos nuestros puestos cada vez más bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo, para que Él pueda manifestar su poder en nosotros. Efesios 3:16. Llenos de la presencia de Dios, que reflejen desde su interior el carácter y la medida del Señor Jesucristo. Fortalezcas a tus hermanos, le dijo Jesús, y una vez vuelto, fortalezcas a tus hermanos, establecidos sin movernos de Cristo. Todo cristiano que se une en la fe, en esta fe a Cristo Jesús y lo recibe como su Salvador, tal como lo expresa Pedro, es fe como la de Pedro, la que viene a ser el fundamento del reino de Dios. Efesios 2:20-21. Así como Pedro había revelado la verdadera identidad de Cristo, Jesús revela la identidad y el rol de Pedro. Pero más tarde recuerda a los cristianos que son la iglesia construida sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, con Jesucristo como la piedra angular. Combatiendo junto a tus hermanos sea de testimonio. Como pueblo de Dios tenemos pruebas, tenemos aflicciones, tenemos decepciones a las que no podemos escapar. La historia de los patriarcas y profetas, los mártires, nos dice que ninguno pudo escapar del fuego de la aflicción, pero tenemos el consuelo de que Cristo la atravesó primero y salió triunfante, victorioso. En Hechos 14:22 nos habla que Él es victorioso. Él consiguió la victoria para nosotros. Como conclusión, quiero decirte que el trigo es zarandeado para quitar todas las impurezas, las suciedades y principalmente esa paja que recubre el grano. Debemos ser granos limpios. La zaranda expone lo que somos. La vieja naturaleza debe morir. Pero aún en este proceso no estamos solos, ya que Jesús rogó por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte. Y una vez pasada la prueba o la zaranda, volvamos a fortalecer a nuestros hermanos. Así como Pedro, todos necesitamos pasar por la zaranda, donde nuestras capacidades y fuerzas humanas quedan allí. Somos totalmente dependientes de Cristo. Vivimos por Él y para Él. El poder del Señor, de Dios, nos sostenga y nos fortalezca siempre. Que Dios te bendiga y que esta reflexión haya sido de mucha bendición.